Fíjate que soñé. Espérame. Oye, pero si eso no lo solemos hacer en los periodistas. Te digo que soñé ¿Qué? que estábamos en el programa de los chamucos. Pues estamos en en los Chamuco programas TV. ¿Qué no nos vamos a hacer cargo ya de esta cosa? ¿A poco es en serio? ¿Es en serio, güey? Pues claro, nos vamos a hacer cargo ya del chamuco. Déjame, justo estoy cerrando ese trato. ¿No fue un sueño? No es un sueño, es de verdad. Te lo digo. Por razón estamos aquí. Está tocando. Déjame ver quién es. Claudio X. Es Claudio. Peor. ¡Ah, hijo de la rechiflada! Es igualito a Claudio X, ¿a poco no? Sí, nada más con el pelo recortado. Oye, allá. ¿A quién más invitaron? A ver qué vaya el señor. Mira. Ciérrale. Entonces no fue un sueño. No, señor. Una pesadilla. Una pesadilla. No, ustedes no se van a hacer cargo del chamuco, afortunadamente. Los vamos a liberar de eso. Sí, gracias. No, Qué vamos bueno. a hacer. ¿Cómo se llama el del Canal 11? Primer ¿Quién plano. quiere ser Crespo? Yo. Yo creo que ni él. Pauli. Soy Lorenzo Meyer. ¿Y Mario Amparo Casar? No, va a tener que ser por designación. Pues por el cabello te pareces más a Claudio X González. Sí, pues soy el jefe de. Entonces está bien. Soy María Amparo Casar y Claudio. Sí, exacto. Yo otro día hice un cartón de Claudio X y me salió el fisgón. No lo podía evitar, lo borré como 5 veces. Con la pena, man. Pues sí, ni modo, así ¿Te pasa. han confundido en la calle? Fíjate que desgraciadamente no. Oye, pero no sería mal hacer una especie de ¿cómo se llaman los hombres de negro? Ya que estamos así, del Canal 11, ¿eh? Sí, Porque muy- sigue habiendo en el Canal 11 todavía programas del viejo régimen. Bueno, todavía de Calderón, Ezra Chabot. Pues casi, Viene desde y ese Calderón. otro, casi todo, ¿no? O sea, ha conservado una gran parte de la Sí, de hecho estructura. son raros los programas como El Chamuco, que pasa por Canal 11 también. Ah, sí. Sí. Operación Mamut, o sea, sí, somos los que vinieron a moverle. Pero fíjate, tiene un sentido todo esto, porque al final de cuentas rompe, sí, con esta hegemonía del viejo statu quo informativo, que fue muy importante. Que No te veo en que- Televisa. Y que sigue siendo, no, pues, ni creo que me vayas a ver, pero sigue siendo un statu quo muy pesado, y lo que yo sí creo es que estos espacios siguen siendo espacios de disidencia dentro de lo que es el Oye, pero quien la sí voz está parlante. poniendo en riesgo el status quo es Xochitl Gálvez. Sí, claro. Uy, sí. No, pero fíjate, el otro día ustedes sacaron una información que me parece fantástica, que te revela cómo Mexicanos contra la Corrupción ha ido perdiendo ingresos de manera muy importante. ¿Cómo está eso? Sí, bueno, primero, ya fuera de la chacota, muchas gracias por la invitación. No, esta Ya es su son casa. honorarios, ya son chamucos Gracias. honorarios. Y sí, efectivamente publicamos sin embargo, esta investigación sobre las finanzas de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que en efecto desde su creación en 2016, que fue un acontecimiento para el empresariado, ¿no? Porque vieron en ese organismo liderado por Claudio X González la oportunidad de generar grandes investigaciones periodísticas que tanto necesitaba la sociedad mexicana. Y en efecto, en su primer año tuvo una recaudación muy importante en donativos de 136 millones de pesos, que para una organización no gubernamental es un demonial de dinero. Los primeros que pusieron, digamos, para esa vaquita fueron el papá de Claudio X González Guajardo, Claudio X González Laporte, el Fidel Velázquez del sector privado. Puso 2 millones y 3 millones la empresa familiar Kimberly Clark de México. Y claro, la élite, la oligarquía en realidad, los hombres más ricos de México, desde su fundación, han sido los principales financiadores de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y sin embargo, 2016, 2017, 2018 siguen teniendo una muy importante captación de recursos, pero después viene un declive muy pronunciado que hasta el año pasado representó pues una disminución de 134 millones de pesos, 104 millones de pesos, perdón, lo pongo así. Para el año pasado, 2022,
la organización de Claudio X González dejó de recibir millones y millones y se ubicó en alrededor de 30 millones de pesos. ¿Eso es mucho o es poco? Sigue siendo un demonial de dinero. Sí, Pero así para es. ellos es poco. Para ellos es... Claro. Pero una pregunta. Entre los donatarios está la National Endowment for Democracy, están organismos internacionales. Sí, claro. Ah, bueno, porque eso sí plantea un problema. No, bueno, es financiamiento Yo pienso que extranjero. puede plantear un problema, ¿verdad? No, es un problema. Pues sí. Para empezar, un problema de transparencia. Informa Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos a través de esta y otras Sí. fundaciones. No lo informa. No lo informa a la sociedad quién financia, Claro. además del gobierno de Estados Unidos. Y eso me parece que de entrada es una conducta deleznable, porque es una organización que supuestamente está a favor de la transparencia y desde su origen tiene un ocultamiento de quién está detrás del dinero. A favor de la transparencia y de los mexicanos. Se supone. Porque además hay un tema aquí que es delicado, y es que la National Endowment for Democracy, todos estos organismos que están ligados a la CIA, ¿sí? Han patrocinado prácticamente todas las llamadas revoluciones de colores en el planeta. Han estado detrás de esos financiamientos. Y aquí tuvimos una revolución rosa, antes de lo de la Barbie, ¿eh? Antes de que llegara la película de la Barbie, tuvimos eso. Eso sí plantea un problema, ¿no? Pues sí, digo. Y entonces, como ellos ocultan, pues hay periodistas que quieren hacerlo público, que esa es la responsabilidad fundamental del periodismo, que es hacer público lo oculto, y en este caso, tratándose de un organismo financiado por el gobierno de Estados Unidos y financiado por la oligarquía, pues claro que es un asunto de interés público. Sí. Oye, Alejandro, decíamos hace un momento que hace un año estuvieron aquí. Y estuvieron aquí porque tenían pocas semanas de que presentaron un libro. correcto. Que era el libro de... La se disputa. llamaba La disputa. Por México, Por sí. México. Hace poco estuvieron a punto de sacar lo que sería el segundo libro, que es Correcto. Izquierda, y que tuvieron ahí un problema con la editorial, que de eso también podríamos hablar después. Sí. Pero ha pasado un año. Ha pasado un año. La idea es que después vendrá un tercer libro para hacer una trilogía que va a ser derecha, ¿no? Entonces, la disputa por México, izquierda, derecha, esa disputa es por estos dos proyectos de nación. Correcto. Pasó un año de todo lo que platicamos en mayo del 2022. ¿Cómo ves tú qué ha pasado en este año? ¿Ya las cosas han cambiado? ¿Hay nuevos actores? ¿Cómo ves tú la...? Pues obviamente, sobre todo porque la elección presidencial le imprimió, digamos, a los tiempos una urgencia. Se están resolviendo muchas cosas que normalmente se resolvían en otros momentos, ¿no? Y eso pues acelera Y en tiempos. otras formas. Y en otras formas. Y le pone intensidad a esto. Ahora, me regresé, porque estaba pensando en me regreso mentalmente a lo que plantea ahorita Álvaro, de la caída de los ingresos de Mexicanos contra la Corrupción, y es muy interesante cómo la principal caída empieza de las aportaciones de los privados a este grupo de presión, que es Mexicanos contra la Corrupción, el declive empieza mientras la apuesta de Claudio X González se hace más grande en la política, empiezan a retirar. Y entonces tú lo que tienes, les gusta mucho Claudio X González en ciertos sectores, pero tú lo que tienes es realmente un personaje basado en el fracaso. O sea, su visibilidad, la razón por la que es tan público, digamos, son las peores causas, las peores razones. O sea, lo que sabemos es, PRI-PAN, ayer decía yo, si tú pensaras hace 4 años, 5 años, que PRI, PAN y PRD juntos no podían tener una apuesta sólida para gobernar México, dirías, estás loco, no, eso no va a suceder nunca. Pues no, sucedió y en un tiempo récord. Y al mismo tiempo eran acompañados por Claudio X González. Y volteo porque allá está la imagen de Claudio X González. Ahí, y no por tu cabello cano. No, yo sé, Pero sé. sí, pasó eso, pasó que yo digo que se ha venido debilitando sin que ellos lo acepten, sin que ellos tengan la honestidad de aceptarlo. Se ha venido debilitando de manera gradual pero muy acelerada la opción de los antiguos partidos políticos en México.
Que es la opción de la derecha. Que es la opción en este momento de la derecha, pero no va a ser la no única. solamente la opción de la derecha, yo creo que fue la opción del régimen neoliberal. Es un modelo centrado en una suerte de idea de bipartidismo que aquí nunca cuajó, ¿sí? Y que fue, al final de cuentas, lo que acabó con lo que es el régimen del partido único. Hay una crisis del Estado neoliberal. Por fortuna yo no veo una crisis de Estado. No, Porque no, no. entonces tendríamos una gran bronca. No. Sí veo una crisis de la oposición. Una crisis de un sistema que Eso. nació, digamos, en el que empezó a consolidar como lo conocemos en el salinismo. O sea, esto que nosotros conocemos son exactamente los mismos empresarios que dejó Carlos Salinas de Gortari, casi los mismos. No se agregó, digamos, a la oligarquía más que muy poca gente, digamos, de Salinas a la fecha. Él dejó eso puesto. Dejó también al PRI y al PAN hermanados y hasta la fecha, ahora ya de manera abierta, y qué bueno, dejaron la hipocresía y se declararon, todos. se dejaron tomar la foto juntos, ¿no? Yo creo que es por ahí. Oigan, tenemos que ir a un corte comercial, no sin antes saber al trovador transgénero que va a cantarles una bonita canción. Espero que les guste y regresamos, no se vayan. Y antes de terminar, vamos a escuchar una rola para los jóvenes y que me digan si no les gusta esto que les vamos a poner. Yo no soy presumida, pero ¿de qué sirve mi humilde opinión contra la de las encuestas? Cuando era niña, yo tuve una sorpresa al descubrir que en mí todo era grandeza. No me resigno a que toda mi hermosura no se corone con mi candidatura. Soy tan hermosa, ya lo ven, soy izquierdosa, yo lo sé. Soy empresaria, plebe india, soy troscosa. Soy exitosa, yo lo sé, soy cosa hermosa, miren bien. Soy cosa fina, soy la Xochitl gelatina. No me decido a guardarme todavía. Sería egoísta arruinar así las vidas de esas personas que votan en rediles porque me han visto vestida con huipiles. Soy tan hermosa, ya lo ven, soy izquierdosa, yo lo sé. Soy empresaria, plebe india, soy troscosa. Soy exitosa, yo lo sé, soy millonaria, miren bien. Soy cosa fina, soy la Xochitl gelatina. ¡Ahí! Es tan hermosa, ya lo ven, es tan graciosa, yo Venga, lo sé. Claudio. Es primorosa, bella y linda y exitosa. Yo lo sé. Es exquisita, Ecuánime, padre. es tan trotskista. Esta es mi niña, es mi Xochitl gelatina. Porque Dios mío, me hiciste tan perfecta. Porque Señor, mi fortuna no es tan recta. Yo sufro tanto por ser tan diferente. Yo quiero ser presidenta de la gente. Soy tan hermosa, ya lo ven. Soy izquierdosa, yo lo sé. Soy empresaria, plebe india. Soy troscosa, soy exitosa, yo lo sé. Soy millonaria, miren bien. Soy cosa fina, soy la Xochitl gelatina. ¡Ahí! Es tan hermosa, ya lo ven, Debe. es tan graciosa, Venga, miren bien. Claudio. Es primorosa, bella, linda y exitosa. Es exquisita, Yo lo sé. es tan Ecuánime, trotskista. padre. Esta es mi niña, es mi Xochitl gelatina. ¡Ahí! La candidataza feminata. Claudio, ecuánime. Miren lo que hizo la inteligencia artificial para mis nenes. ¡Ahí! Y ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV y estamos con los periodistas, con Alejandro Páez y Álvaro Delgado. Álvaro, Alejandro, quien quiera agarrarla, pero a ver, hablando del crisis, hablando de un problema serio, es la decadencia de los medios de comunicación. Y hace muy poquito, se empezó a dar un nado sincronizado espeluznantemente criminal. Uno más. Irresponsable, uno más. Que es esta suposición de un magnicidio a Xochitl Gálvez, culpando a López Obrador. Sí, a mí me llamó la atención de entrada, por ejemplo, la portada de la revista Siempre. No es que yo sea un
lector consuetudinario de lo que publica... Ni de las portadas. Está suscrito. Una revista que no es periodística, que más bien es un boletín político dirigido por una política como es Beatriz Pajés, que es, pues sí, alguien que está muy comprometida radicalmente con las iniciativas de Claudio X González. Pero tiene uno que, obviamente, monitorear lo que están haciendo los medios de comunicación. Y cuando vi la portada me llamó la atención, pero luego, cuando Raimundo Riva Palacio, cuando Joaquín López Dóriga esbozan también la hipótesis de un magnicidio contra Xóchitl Gálvez, sí me pareció que era atendible. Entonces leí lo que escribió cada cual y me pareció, y por eso lo escribí en mi columna, Historia de lo Inmediato en Sin embargo, al respecto. Yo creo que los periodistas, por supuesto, si tenemos información, por ejemplo, de lo que se trama sobre un acto criminal, pues hay que darlo al conocimiento público. Yo recuerdo hace unos 6 años que López Dóriga publicó que había un plan para atentar contra Andrés Manuel López Obrador y él descalificó eso. A mí me llamó la atención desde aquel momento y ahora que lo traen sin ningún fundamento, por eso saber dónde están los datos de quién está tramando eso en el entorno del presidente de México. Pero ya desde entrada cuando dicen, es que si ocurre este atentado, el responsable va a ser López Obrador, ¿sobre la base de qué? ¿Cuál es el argumento? Es que no hay ninguno. No hay nada. Es solamente prejuicio y yo diría inclusive rabia, que es mucho lo que también encuentra uno en el grueso de los medios de comunicación en México. Porque no hay ni siquiera información, porque no investigan. Es sencillamente una presunción y una imputación que desde mi punto de vista es irresponsable. Además, fuera de toda lógica, ni siquiera hay algo que medianamente puedas tú, ya no digamos dar algunos datos, sino argumentar algo que tenga cierta lógica, ¿no? Pero yo no estoy seguro que sea nada más rabia, porque si fuera rabia serían exabruptos individuales. Aquí hubo un nado sincronizado. Sí, parece que tienen un chat ahí que dice la culebra. Pero es un chat, pero yo sí creo que a mí la impresión que me da es que si es un operativo de desánimo, es un operativo para infundir miedo en la población. Y para pero es un fracaso porque sí. Yo completaría diciendo nada más que en efecto se trata de una coincidencia que no es fortuita, que se es producto de algo. Y la realidad de las cosas es que se da en un contexto en el que comienzan a fluir los primeros resultados de la incursión aparentemente espectacular de Xóchitl Gálvez. Así es. Y que realmente no ha dado el resultado que ellos mismos alegan que se ha dado. Y una maniobra de distracción muy irresponsable, porque sí hay un contexto de inseguridad y violencia en muchos lugares de la República, pues eso es innegable, pero, y a todos estamos expuestos a eso, pero hacer la imputación, hacer realmente la invocación de un atentado, de un acto criminal contra un actor político y responsabilizar directamente al presidente de la República, eso es no solamente irresponsable, es antiperiodístico. Antiperiodístico. Y otro nado sincronizado fue precisamente el inflar a Xóchitl Gálvez, ¿no? Resultó, de repente todos descubrieron que había ahí un personaje impresionante, un fenómeno, así lo decían, un fenómeno político. Bueno, hasta la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, era como la aparición. Un milagro, sí, milagro. A mí el fenómeno entonces me parecería que cómo es que no lo descubrieron antes. Digo, no, yo sí creo que es un fenómeno para ellos. O sea, para ellos, para ese grupo está clarísimo que sí es un fenómeno. Porque no tenían como opción a Santiago Krill y redescubrir, hurgar y luego sacar a Xóchitl Gálvez sí fue como un fenómeno para ellos. Lo que pasa es que no es un fenómeno para todos y tampoco necesariamente se va a reflejar en las encuestas generales. Al interior de la alianza, o sea, del PRIAN, adentro sí fue un fenómeno. Sí, o sea,
sean 5 votos o 5 millones de votos los que tengan ellos, pues adentro rápidamente hubo una cargada, una movilización, un desplazamiento del voto hacia los favoritos, o sea, la favorita elegida por la élite. O sea, ahí sí hubo un fenómeno. Y si es atendible, digamos, que el fenómeno se dio, pues en esa misma prensa, entre esos mismos analistas, entre ellos. Yo platicaba la semana pasada, antepasada, con alguien del sector privado que me decía, no, le agregó mucha sal al caldo lo de Xochitl, decía él, ¿no? No en mal ni en buen tono, sino más bien, pues qué bueno. Y yo le dije, pero para el grupo en el que tú te mueves. O sea, qué bueno que encontraron ya, ahí donde tú te mueves, a lo mejor sí hay, pues, ese... Pero tú agarras ahora sí ya las encuestas, y hay 3, 4 encuestas, digamos, que empiezan a reflejar ya los careos y empiezan a reflejar el verdadero fenómeno, si lo es o no, hacia la población abierta. Y es muy sencillo. O sea, Xochitl Gálvez va a jalar rápidamente, y eso se va a notar, va a jalar rápidamente el voto del PRIAN, eso, y de lo que queda del PRD de esta, que debe traer todavía unos 20,000 votos, digamos, nacionales, ¿no? De gente que anda perdida y se encuentra una boleta y ve un color ahí. Bueno. Ellos van a jalar esos votos. Ella va a jalar esos votos. Y obviamente van a caer ahí, y ese efecto se va a notar. El tema no es ese. Esos votos no alcanzan. No les alcanzaron en 2018, no les alcanzan ahorita, y lo dicen todas las encuestas. Que son los votos que ya tenían. Son los votos de ellos. Y adentro va a haber ese... No, el tema no es ese. El tema es que logren superar sus propios votos. Claro. Que jalen más allá del voto que ya tienen. Pues sí, está bien, qué bueno. Mira, creció Xochitl adentro del PRIAN. Problema sería que no hubiera crecido adentro del PRIAN. El tema es que rebase la expectativa del voto del PRIAN y se vaya a entrar una competencia seria, que es el voto nacional. Sí, pero lo que tú dices es muy interesante, porque sí resuelve un problema al interior del grupo, pero eso básicamente lo que te revela es qué tan fracturado está ese sector. Yo no sé si resuelve el No sé si problema, resuelve, es correcto. Sí. pero correcto, sí. que ellos En la piensen. élite sí, Álvaro. Resuelve ellos el problema piensen. de que ya tienen candidato, candidata. A ver, Frente a, las opciones que había. A ver, yo creo que Es aguas con esa... Lo porque- importante es que revela lo fracturados que están. Que Xochitl Gálvez sea un factor de confluencia para ciertos actores, sí te revela que hay una fractura de fondo. Y es lo que tú dices. Es decir, yo sí creo que va a ser muy difícil. Tampoco estoy de acuerdo. A ver. Yo no veo que haya fractura al interior del PRIAN. Hay una cohesión porque hay un amasijo de intereses. Sí. Y ese amasijo de intereses lo une Sí, claro. López Obrador. Sí, claro. No Porque los une el amor, los sino une- el espanto. Exactamente, como decía Borges. Exacto. O sea, ese es el factor de cohesión. Entonces, ese amasijo de intereses políticos, económicos, mediáticos, criminales, están cohesionados a partir de una figura que los que va a permitir que actúen de manera articulada, más allá de ciertas contradicciones internas. ¿Resuelve Xochitl Gálvez el problema del PRIAN? No. Es obvio, y así lo platicamos Alejandro y yo inclusive cuando platicamos con ella, cuando entrevistamos a Xochitl Gálvez en el Senado. Si es Xochitl Gálvez, de entrada tiene todos los votos del PRIAN, o la mayoría. ¿Cuánto vale el PRIAN? Vamos a suponer 30%. ¿Es mucho? Sí, es mucho. Son muchos millones de mexicanos. Millones. El problema ¿es suficiente esos números de votos para ganar no solo la presidencia de la República, sino el Congreso? Pues no les da. ¿Le va a quitar votos al bloque liderado por López Obrador? Yo no veo cómo le quite. O sea, no le da más votos que los que le da. No, Krill en ese también. sentido no le resuelve Sí, el problema. Y yo diría algo más. Yo le diría algo más. Sí, Xochitl Gálvez va a ganar el proceso interno del PRIAN y el 3 de septiembre la van a nombrar. Hay que ver todavía, no solo si llega al 2024, a marzo, al registro. Van a pasar muchos meses. ¿Va a resistir Xochitl Gálvez?
y quienes es un la tema, patrocinan gran tema. van realmente a mantenerla o puede haber un recambio. No, pero no hay que perder de vista a Rosario Robles, ¿eh? Sí. Que comienza su peregrinar. Bueno, Eso le echaría más sal al alcalde. Eso lo salaría. Más sal. Oigan, pero tenemos que, ahora sí. ¿Otra vez? Otra vez, es que se va de aquí volada. en los periodistas no tenemos ese problema. No tenemos ya sé que otra no. razón para no venirnos a hacer cargo del chamuco ya. Sí. Y seguimos aquí en Chamuco TV teniendo como invitados ni más ni menos que Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, y estamos hablando Alejandro Delgado y Álvaro Páez Varela. exactamente. Y estamos hablando, entre otras cosas, del fenómeno de Xóchitl Gálvez. Entre comillas. Entre comillas. Y yo sí creo que Xóchitl Gálvez sí ha provocado fracturas dentro de la derecha. Ayer lo platicábamos y bueno, lo platicamos Alejandro Páez también ante el auditorio de los periodistas. Yo digo que está muy cuestionado el PRIAN, pero a ver, el caso de Xóchitl Gálvez introduce un elemento de distorsión, sí, en particular a un sector muy importante, El sector más nada conservador. desdeñable, de la derecha que asume, digamos que la doctrina de la Iglesia Católica. Alguien como Xóchitl Gálvez que dice que está a favor De la del aborto, despenalización del aborto. que está a favor de la diversidad sexual, que inclusive se toma fotografías en la marcha de la diversidad sexual. Claro que choca con ese sector de la derecha mexicana ultraconservadora en ese aspecto, en el aspecto religioso. Sector que no es nada desdeñable, ¿eh? No, por eso lo platicábamos. Y tanto que hay un candidato de los 12 del PRIAN, que es Ignacio Loyola, que explícitamente está tratando de asumir a ese sector. Pero ¿qué pasa si, como va a ocurrir, Ignacio Loyola no gana? Se van a coaccionar. Yo digo que sí. Se van a limpiar. Gran parte, no no todo, todos, pero sí, no todos. pero sí una parte importante. Sí, sí. No todos. Por eso hay opciones de ese corte con Eduardo Verástegui y con el propio Gilberto Lozano. Así es. Que quieren atraer ese sector, que es mucho o es poco. Es un sector. Yo no lo desdeño. No. Pero eso al final de cuentas, desde mi punto de vista, sí es un problema para el PRIAN. Sí. Porque no gana al 100% el voto de la Su voto. derecha absoluta completa. Y es muy extraño pensar, o sea, tienes este voto de ultraderecha aquí, Sí. no, es tuyo. No. Lo vas a poner en duda con un candidato como Xóchitl, una candidata como Xóchitl Gálvez, para irte a picar piedra con el de izquierda, que está, no lo vas a- lo dicen las encuestas, que está convencido donde está parado. Ahí vas a batallar. No, es que tenemos que ir por ese que está allá. Güey, tienes este. Es tuyo, es la Si no le derecha, alcanza. asúmete. O sea, asúmete, eso eres, un WASP, eres blanco, te gusta, ¿no? Eso eres, en realidad, ese pensamiento te gusta. No, ahí van a ir a picar piedra al voto de la izquierda, según ellos. Yo creo que eso lo único que va a hacer es acotar a Xóchitl y ponerla en un marquito cada vez más reducido. Según yo, ahora, si Xóchitl Gálvez transita, como creo que va a suceder, y por su personalidad, hace que el objetivo sea el centro, no están solos en el centro, ¿eh? O sea, en el centro también está Movimiento Ciudadano. Por eso yo creo que ahí cuando Xóchitl se vaya acotando hacia el centro, la derecha no va a votar, la derecha digamos tradicionalista no va a votar por Xóchitl Gálvez. ¿Ni por El disciplina? voto, una parte, lo que decía Yo Álvaro, digo más por odio. Voto por odio, puede ser Gana que- más el odio a López Obrador. Sí. Pero hay otro voto que que no, convencimiento. Álvaro. Por ejemplo, Y así. mira, tuve los promocionales de Verástegui. O sea, ese güey no va a votar por Xóchitl Gálvez. Así primero no va a votar por Xóchitl Gálvez. O sea, sus promocionales dicen 666. O sea,
Dicen que... Es el claro, demonio. Búscatele, que Xóchitl Gálvez es el demonio. No. Claro, dice 666. No es la Virgen, No, que era la Virgen. no es una Virgen. Pónganse de acuerdo. Ese es los del centro. Claro. La quieren poner para que Claro. este sector crea que sí es una personalidad atractiva para ese Y sector. los desencantados. ¿Sí? Quién sé quiénes son, ¿verdad? Pero Al final a mí me parece que ese gran personaje odiado por la derecha es el que les está Claro. diciendo qué hacer. Sí, claro. así. Claro. Ya les puso No candidato solamente los candidata unificó, presidencial. no solamente los unificó, los obligó. los formalizó el PRIAN, Sí, claro. el que existió, el puso que creó candidata Carlos Salinas. Y les puso el proceso también. Claro, Les les dictó puso. cómo va a ser. Bueno, Sí. hasta quien resulte, y será Xóchitl Gálvez, se llama igual que Muy se va a parecido. llamar la candidata o el candidato de Morena coordinador El del mismo- proyecto el mismo, de la Cuarta o sea, lo Transformación. En el caso del PRIAN, coordinador del Frente Amplio. Álvaro, perdón. Sí. Y concluyo. El discurso supuestamente de izquierda de Xóchitl Gálvez o un perfil supuestamente de izquierda como el de Xóchitl Gálvez es en función de lo que el propio discurso y plan de López Obrador ha propiciado. Es decir, la derecha vuelve a avergonzarse de ser de derecha. Tiene que tratar de camuflarse con un perfil, con un maquillaje de izquierda. Sí, Obviamente es criles de una izquierda, impostura. dicen. Claro. Y como toda impostura, Sí, claro. eso Se cae solo. va a quedar evidente. Ya es evidente. Ha sido evidente desde el principio. Sí, pero a ver, tú planteabas hace ratito que no hay una fractura dentro del grupo opositor, pero lo que defines es que los une el espanto. Eso es un bloque sin principios. Eso es básicamente alguien que se une Pero siempre para... ha sido Pero sin nunca ha habido, principios. esa Sí. nunca ha sido su inquietud. Siempre ha sido o sea, sus date intereses. cuenta Son que intereses. sí, claro, son intereses. Eso está fuera de 5 cuestión. años después siguen sin armar un proyecto de nación. ¿Cómo? O sea, 5 años. Ya, llevan. cálmate, ya está José Ángel Gurría Ah, elaborándolo. claro, sí, bueno, ya afortunadamente ya está José Ángel Gurría. Gran que hombre me de gusta izquierda. mucho. Seguro, claro. Que me gusta mucho que sea él, porque tiene toda la congruencia. Es el discurso, el viejo discurso neoliberal, la sociedad de privilegios. O sea, eso es Gurría, es lo que él representa, él mismo. Él mismo tiene no sé cuántas Pensiones. Oigan, y las de la declaraciones de sociedad de- Fox. Maravilloso. Maravilloso. Yo- Ya lo callaron. Perdón. Sí, ¿verdad? Sí, pero yo sí... No, creo que adelante, estás en tu casa. Muchas gracias, así me hace sentir. Mira, yo lo que veo es que las contradicciones al final de cuentas sí están ahí y son insalvables. ¿Qué vas a hacer con Alito Moreno? ¿Qué vas Sí, a hacer además, con el desprestigio del PRI y del PAN sobre Sumados la está- candidata fenómeno de Pero yo izquierda creo que eso los une más. progresista? Sí, claro, por supuesto. Los une, los mantiene supuesto. cohesionados porque son los intereses. ¿Qué mantiene a Alejandro Moreno ahí? Claro. La legitimidad, entre comillas, que le da Marco Cortés, que es también parte de una tribu. La legitimidad que le da el otro Zambrano, que es también una tribu en poder de un partido político. O sea, dense cuenta también que entre ellos se tienen que proteger Sí, y claro. se están protegiendo. Imagínense ustedes la labor para defender entre ellos, defender a Alejandro Moreno, pero imagínense cómo es defender a Jesús Zambrano. Sí, claro. O sea, en 2006 ese partido ganó una elección presidencial. Ahorita está con un 1% de intención de voto. Y cada que hay una ganó una elección, elección pierde el registro. presidencial. O sea, se tardaron 10 años o no sé cuántos son, 11 años en demoler un partido. O sea, esos son los chuchos. Sí, O sea, sí. eso que los mantiene cohesionados es lo que no les va a permitir crecer Así y ganar es, más claro. votos. Pues es que es vergonzoso. Oye, pero a mí me gustaría también seguir hablando de Vicente Fox. No, perdón, es que Vicente No le den Fox la es vuelta. una beta fantástica. El flanco derecho todavía tiene mucha Carnita. carnita. El caso de Fox a mí me parece increíble,
Porque Vicente Fox lo que está diciendo es lo que sí piensan. No te equivocas. Sin no está filtro. diciendo, No lo está callaron. Ya, ahorita ya no lo está ahorita ya diciendo. no, es el único caso de censura real que podemos documentar en este sexenio. En efecto. Es el único caso de censura concreto que se puede buenísimo, es documentar en este correcto. sexenio. O sea, es eso lo que es maravilloso también. Desde el poder, pues, censura desde el poder. Desde el poder, claro. Porque sí hay censura local, en algunos casos sí la hay. O sea, los poderes, digamos, del crimen organizado sí imponen una cierta censura en algunas poblaciones. Eso sí hay que decirlo. Pero aquí hay una censura desde el poder. Desde el poder, así Obviamente no desde el poder presidencial, sino desde el poder oligárquico. Así es. El poder oligárquico cayó A Vicente Fox. Así es. Y es una injusticia, y yo he levantado la voz. Sí, claro. Claro, No yo te también. calles, chachalaca. Sí, claro. O sea, a ver, no, esto ya fuera de No, de que relajo. ni siquiera es broma. Es No, real. no, Eso no es real. broma. O sea, Por favor, es, no te calles. es real. No es que Vicente Fox haya decidido por iniciativa personal, por reconocimiento de que Ser prudente. se equivocó, por prudencia, guardar silencio. No No, está en su Ahora naturaleza. sí le quitaron el celular. después de darle a la izquierda, después de hacerles la campaña, porque ya se las hizo, ya les hizo la campaña El lema es del maravilloso. 2024, sí, que regresen los trabajar, cabrón. privilegios. El regreso, no, a el trabajar, regreso de los cabrones. privilegios y el fin de la ayuda social. Sí, de los programas a sociales. trabajar, cabrones. Huevones se le podría decir. Bueno, después de eso, se calla. Y después de, por supuesto, hablar de la judía rumana que es Claudia Sí, fue Sheinbaum. primero el a trabajar cabrones en la Sí, sí, entrevista y después el tweet. El tuit. Sí, Bueno, ese ya fue ese todavía peor Sí, claro. para el sector que tanto para un sector que tanto le importa a la derecha. Se calla. Yo Nunca tengo se la disculpó yo- con la comunidad de Transilvania, ¿eh? No, No, se ni va. con la extraterrestre. Ni con la extraterrestre, pero tampoco con la francesa. Y ahí sí hay un problema. Bueno, entonces, Sí. este acto de censura desde el poder, Sí, claro. que es el poder oligárquico, es el único que ha podido acreditarse en este sexenio del dictador Andrés Manuel López Obrador. Así es. Entonces, Esta dictadura. pero es una maravilla también porque yo soy de los que cree que debe hablar todo el mundo, como decía, no lo logró ni Felipe Calderón. Así es. En 2007, ustedes acordarán, Francisco Ramírez Acuña, que era el secretario de Gobernación, estaba muy molesto, porque estaba molesto Calderón, porque Fox no dejaba de hablar y decía, mi presidente, refiriéndose a Calderón. Y a Calderón le ponía, obviamente Fox decía, tú estás ahí porque yo te puse por el fraude que hice. Por eso ¿no? es mi presidente. Mi presidente. Entonces lo manda a callar y dice Francisco Ramírez Acuña, el que se va, se calla. Obviamente no le hizo caso Fox. Ahora sí, claro. por primera vez. Claro. ¿Y quién lo manda a callar? Ni siquiera Xóchitl Gálvez, ni Claudio X González, ni Krill. No, son los hombres del dinero. Sí, claro. Son Claudio X González, Laporte, el papá. Son los poderes que... sus Los jefes, sus Roberto amos. Hernández, Roberto Hernández, los que le claro. meten dinero al Centro Fox. Entonces, Eso es claro. ya lo callaron. Y yo creo que no va a ser lo mismo en el No. 2024 sin Vicente Fox. No. Pero, Sí, les va a adelanto, regresar. va a regresar. Sí, va a regresar. Yo quiero. Tiene incontinencia. Yo creo quisiera. que sí. Verbal. Yo creo que sí. No, pero además yo creo que le hace bien porque él es un hombre muy honesto en Es lo transparente, que es es sin muy filtro. transparente y le hace mucho bien. O sea, en 30 segundos, menos de 30 segundos, fue capaz de resumir el pensamiento de la derecha mexicana, que es, regresen mis privilegios, regrésenmelos. Pues, ¿cómo? Y los otros, toda esta bola de jodidos, muertos de hambre, Chénguenle. son huevones.
y no se merecen absolutamente nada de... Ahora, vienen cosas muy interesantes en el siguiente tramo. Y dijo, Alejandro, para concluir, citó a Xóchitl Gálvez y Xóchitl Gálvez no ha dicho nada. Dice, como dice Xóchitl Gálvez, Así es. a trabajar, cabrones. Pero ella En las dijo dos. eso, además, ¿no? En las dos frases Momentos. maravillosas de Vicente Fox, de lucidez de Vicente Fox, que es el tuit racista, xenófobo, Sí. y su frase sobre los privilegios, en los dos Las dos en barra, Xochitl. es Xóchitl. En una medianamente responde 24 horas después, y luego a los 5 minutos Santiago Krill medianamente responde, pero en la otra No. no. O sea, La en de el lo- tema de la los de los privilegios, huevones. en la de los ¿Y de los huevones, huevones? No se deslinda. no se deslinda. No puede. Yo creo que la verdad es que están en un aprieto brutal. Yo no veo el fenómeno Xóchitl Gálvez, acordémonos de esto. Digo, ojalá les funcionara un poco para pues darse aire, que no se desesperen, que sigan luchando, etcétera, porque también se ponen rabiosos y es peligroso. Gente con mucho dinero, son sectores muy... No, que tengan una alternativa. Y al país no es posible, pues, que el país no tenga una oposición responsable. Este país ha tenido grandes opositores, opositores históricos, empezando con el mismo Andrés Manuel López Obrador, que ha sido un gran opositor en este país. claro. Pero, digo, para atrás, Cárdenas, Nava, Eberto Castillo. Digo, Bueno, hasta el mismo PAN. claro, Carlos claro, Castillo Peraza, ¿no? Una parte. Eso ya es, Castillo Peraza es el cogobierno, ya es el PRIAN. claro, sí, sí, ya de es acuerdo, el PRIAN. sí. Hasta Cloutier. Cloutier. Sí, con todas las reservas que yo tengo Que más de era una él. posición también. congruente. Ándale. Era una posición congruente. Pues era un empresario, de digamos, derecha, que también estaba peleando lo suyo. Sus también hay privilegios, que entender el contexto en el que principios, en el que aparece también Cloutier. Cloutier buscó ser candidato del PRI le cerraron las puertas. a presidente municipal de Culiacán, por ejemplo. Participaba en el PRI desde que, también hay que recordarlo, sufrió invasiones a su rancho o a sus propiedades en Sinaloa. Y participa siempre en el ámbito patronal, y el ámbito patronal se decide a participar radicalmente en la política, sobre todo sí en el 75, y por eso se crea el Consejo Coordinador Empresarial, por el pleito con Echeverría. Después vino un presidente que es de ellos, que es López Portillo, pero la nacionalización de la banca en el 82 sí genera Entonces, sí hay una oposición al régimen, muy funcional a sus intereses, lógicamente. Pero cuando hablamos de opositores, sí, en el PAN los ha habido. Claro. Y de muchos años, más allá que estés de acuerdo o no, había una Cristi Ibarrola, a pesar de los acercamientos con Díaz Ordaz, en el 76 no tienen candidato. Y sufre el PAN una crisis brutal que viene el empresariado a potenciarlo. Entonces, sí, hay una historia de oposición también del PAN, hay que decirlo, pero hoy el papel de oposición que le corresponde al PAN se ha quedado muy medianito y por eso ha tenido que cohesionarse. Que es bueno que exista. De 12 años por supuesto, de gobierno. pero es muy importante que se cohesione, que haya una oposición. Y esa oposición también se está generando a partir de lo que el propio López Obrador quiere. O sea, el Estado mexicano, lo platicabas tú antes inclusive de entrar al programa, desde la revolución, genera inclusive su propia oposición, genera inclusive sus propios organismos patronales. La Constitución del 17 genera inclusive la CONCAMIN, genera después la Coparmex, genera la CONCANACO. La primera cámara empresarial que se genera es la CONCANACO, tras la Constitución de 1917.
es desde el Estado que se va generando también el Consejo Coordinador Empresarial en el 75 para cohesionar a los organismos del sector privado. Allí empieza la toma. De hecho, desde el sector privado. De hecho, el vínculo del empresariado mexicano con el proyecto neoliberal es muy temprano. Quien arma ese vínculo es Luis Montes de Oca, que había sido secretario de Hacienda, y él trae a México a Ludwig von Mises y le pide que haga un proyecto alternativo al de Cárdenas. Es una cosa muy impresionante. Pero yo también creo que en aquel entonces se formó también la propia oposición de izquierda, que era el propio Enrique Flores Magón, que estaba vivo todavía, y era oposición al gobierno callista y todo eso. Sí, pero este fenómeno que estamos viendo ahorita es distinto. Yo sí creo que estamos en un momento muy distinto. Y estamos en un momento que está marcado, entre otras cosas, por el desastre neoliberal a nivel global, y por el cambio de hegemonía, el cambio de proyecto hegemónico. Yo sí creo que Estados Unidos sí está dejando de ser el hegemón del planeta, ¿sí? Y están surgiendo otros actores como el famoso BRICS, ¿no? Y incluso se está poniendo en cuestión el patrón dólar, y eso por supuesto que plantea un problema muy serio a nivel global. Pues sí. Oigan, ¿se desinfló Xochitl? ¿Creen que...? No sabemos. O sea, según yo, hay que esperar. Vamos a ver cómo evoluciona. Hay que verla y medirla. Y, o sea, nunca, creo que yo nunca he sabido desinflarlos antes de que ni siquiera... No. Yo creo que se sigue inflando. Y se va a seguir inflándose. O sea, la siguen inflando. Bueno, el 3 de septiembre, que es el primero, en la etapa del proceso interno del PRIAN, van a ser 3 finalistas, que va a ser Xóchitl, Krill, eventualmente Madrid, ¿no? Enrique de la Madrid, más que Beatriz Paredes. Que sale de repente bien calificada en algunas puede también, ser, vamos a ver, puede ser que sea. Mejor pero van a quedar que 3. Pero van a quedar 3. Tampoco. Van a quedar 3. Y esos 3 van a llegar a la Juanito, consulta sale mejor que interna del 3 de septiembre. Y el 3 de septiembre se va a dar a conocer el resultado no solamente de la consulta interna en urnas, sino de la encuesta. Entonces, seguramente será Xóchitl Gálvez. De entrada, como decíamos, Xóchitl Gálvez va a tener a la mayoría del PRIAN. ¿Cuánto vale el PRIAN? 25, 30 puntos. Es mucho. Sí. Entonces, ellos van a decir, vean nada más las preferencias que ya tiene Xóchitl. 30 puntos, es competitiva. Y no es según nada ellos, desdeñable. es su base. Es su base, no es su techo. Entonces, ¿tiene todavía oportunidad de crecer Xóchitl Gálvez? Yo creo que muy marginalmente, porque necesariamente quitaría votos, le tendría que quitar votos a Morena y a sus aliados. ¿Se los podría quitar al Partido Movimiento Ciudadano? No, yo creo que es más fácil que el Partido Movimiento Ciudadano le quite votos a ellos. Y hay que ver otras variables, si se lanza como candidato independiente Eduardo Verástegui o el propio Gilberto Lozano. Que le quitaría votos a ellos. Sí, no al bloque morenista, ¿no? Yo ahí no lo veo. Si fueran 100, 50,000, 100,000, 200,000, los que sean, se los va a quitar. ¿Quién le puede quitar votos a la izquierda? Un desprendimiento de Morena y sus aliados. Yo creo que ni eso. O sea, si les quitaría algo, por ejemplo, pensando en Marcelo Ebrard. Pues yo creo que ni eso, ¿eh? Marcelo Ebrard es mala noticia también para él, inclusive la propia candidatura de Xóchitl Gálvez. Sí, porque los que no estaban muy a gusto y de la derecha lo veían a él. Es una mala noticia para Marcelo. Por eso Marcelo cae también. Dicho por Demotecnia, ¿eh? Sí. Dicho por Demotecnia, porque ellos plantean esa hipótesis. A quien le podría quitar votos es a Marcelo. O sea, que le separa. Ahora, yo creo que el momento de la decisión vía Marcelo se pasó. Yo no lo veo ya posible. A menos de que él quiera, bueno, es una especie de suicidio, sería una especie de suicidio. Porque sería enfrentarse a López Obrador y enfrentarse a Morena y enfrentarse a
¿no? Y a millones de gente sí, que a apoya a millones de nosotros. personas. ¿Y quién lo va a acoger? ¿Quién lo va a acoger? Ahora. No, me lo voy a guardar. Léanme el lunes. Mañana. Sin embargo. Mañana lunes. Sí, Mañana lunes, lean. Porque ahí está, Es yo creo más, que ahí esperen viene 3 algo horitas y a las interesante. 12 de la noche ya está. A las 12, sí, a las 12 de la ¿A poco noche. sí? Sí. Oye, ¿puedo hacer una denuncia? Por favor. Aprovechando pues que nos invitaron a este ¿No es la espacio. mañanera? No, pues de una vez, pues es que los ven mucha gente. A ver. Espérame. Mira, sí tenía sí, así es. Esto lo hizo Álvaro. Entonces sí quiero dejarlo porque no nos vayamos a ir al rato y vayan a decir, no, miren los periodistas, Eso es madrearon. un programa uno de los-". serio, señor. Pues, pero ve, esto también es serio. Te invitan Muy y madreas Destrucción del patrimonio. del patrimonio. Oye, sí. Mira. pues, ¿qué Chamuco. pasó? Nomás sí lo quiero dejar en claro. No fueron los periodistas, fue Álvaro. O sea, ahí- Oigan, bueno, ya hiciste una pequeña mención al flanco izquierdo. ¿Cómo ven un panorama así como... ¿Cómo han visto a poco más de un mes del proceso? ¿Cómo ven las Pues cochuelas? es que no es un mes del proceso, tienen Bueno, ¿de qué? más de un año. Mira, la izquierda debe ser derecha. Sí, eso no me gusta. Sí. Y Sí. hay... Suena feo, pero así debe ser. ¿Quieres decir honesta o con Sí, sí, ser derecho es ser Mejor usemos honesto. ese término. ¿Cómo se dice aquí? La derecha debe ser izquierda congruente. debe ser derecha en términos de integridad, de honestidad, de rectitud, de... y yo advierto comportamientos excesivos, deshonestos. No solamente es simulación, es una abierta deshonestidad. Que haya un despilfarro económico en todo el país por parte de los aspirantes de Morena y de sus aliados. Y eso no es correcto, No, porque no es se correcto. rompe, no solamente se rompe la línea que debe ser de conducta de la izquierda o de quienes asumen que son de izquierda, sino también introduce un elemento distorsionador en un proceso democrático. Se rompen principios de equidad, por ejemplo, el principio de equidad. ¿Quién financia ¿De dónde sale no solamente tanto los dinero? espectaculares, sino las bardas, sino Las portadas tantas falsas de revistas que nunca espectaculares? ven nunca nadie, de repente ¿Son ahora recursos resulta que- públicos, que es grave, porque es delito? ¿O son recursos privados, que es grave y que puede ser delito? ¿O grandes compromisos? Eso. Entonces, a mí no me gusta eso. Más allá de que uno lo haga más que el otro. Sí, es claro. inaudito lo que Adán Augusto López Hernández. Pero no es el único, también Claudia Sheinbaum, Todos. Bueno, no todos. No todos. Marcelo también. Marcelo Ebrard. Quizá el que no Y el es otro, Gerardo Fernández Noroña. personaje, Velasco. Ay, ¿qué hace ahí? Yo tampoco lo sé. Es También vomitivo. ese es un el acto personaje de es deshonestidad, vomitero. incorporar a un individuo como ese. Manuel Velasco. Como Manuel Velasco. Sí, pero más deja tú. Yo sí creo que el drama de todos estos procesos es que es justamente en los procesos de sucesión cuando se fracturan las izquierdas, cuando se fracturan los movimientos. Y lo estamos viendo en toda América Latina. ¿Pero qué tiene que ver la fractura con el despilfarro? Todavía no acabo. Ahí voy para allá. Es decir, yo sí creo que hay un problema, es decir, aquí estamos ante un problema muy serio. Estos procesos de las izquierdas, ¿sí?, siempre son delicados, y más cuando estás con un frente amplio. Es decir, ahí es cuando se fracturan los procesos. Entrevistamos a Álvaro García Linera la semana pasada y nos decían, no, es decir, ni siquiera en Bolivia estamos encontrando una alianza. Estos procesos precipitan el pleito interno y el conflicto interno, y el dinero lo que hace es potenciar esos conflictos. Entonces sí tendría, yo sí pienso que eso sí tendría que Lo vería más simple. ser Es cuidado. un tema de personal, de principios. O sea, si Adán Augusto López cree que todavía sigue en el PRI, pues que se vaya de regreso al PRI. Pero la campaña que él tiene montada, fuimos Álvaro y yo a Villahermosa hace un par de semanas, es penoso.
es penoso. Hay un espectacular y después del espectacular está otro. O sea, lo que hace Adán Augusto López, lo que hemos visto, no solamente él, pero lo de él, o sea, ¿quién le paga las portadas de tantas revistas? ¿Quién paga los libros, supuestos libros que salieron ahora, portadas y portadas de libros? Por ahí hay algunos que son necesarios incluso, pero hay otros que son falsos, libros falsos. Libros falsos, ¿quién paga eso? Eso es deshonestidad. O sea, y es un tema de voluntad personal. Los precandidatos de la izquierda debieron ser más moderados, no debieron haber hecho esta cantidad de gasto porque es vergonzoso. Son prácticas que vimos y que fueron vomitivas durante un largo periodo en México. Son vomitivas esas prácticas. No son aceptables en la izquierda. Ahora, es un momento inédito, también hay que decirlo. Morena debe aprovechar y decir, primero resolver el tema, ¿qué van a hacer con la porquería verde? ¿Van a arrastrar con la porquería verde todo el tiempo? ¿Van a arrastrar con ese partido de ladrones? ¿Van a mantener una alianza con esa bola de ladrones? O sea, y no lo digo yo, lo dice, lo dicen los mismos morenistas. O sea, la actitud de Manuel Velasco está documentada por un morenista. Está documentada por un morenista. Santiago Nieto Castillo le dedica un capítulo completo y gran parte de su libro tiene sentido porque menciona el caso de este personaje que lo recibe en su oficina en Chiapas y le dice, a ver, espera. ¿De cuánto se trata? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? Esa es una corrupción, no fregaderas. ¿Cómo es posible que sea ahora represente a la izquierda? Sea parte de los precandidatos de la izquierda. No, o sea, sí tiene que resolver Morena eso, porque va corriendo a convertirse en un PRI. Esas actitudes llevan a un PRI. Con todo respeto para quien sea morenista, yo no soy morenista y yo soy un observador desde lejos. Tienen que agarrar y meterlo, formalizar el proyecto. ¿Qué es una precandidatura? ¿Cómo irse a una precandidatura? Los candidatos, ¿hasta dónde pueden gastar? ¿Qué pueden gastar? Porque no van, o sea, el país no puede estar caminando hacia un nuevo PRI con las mismas prácticas del PRI. No. Ya le pusimos una patada al PRI. Ahora queremos otra cosa. No eso. No PRI. No regreso al PRI. Pero además rompe este comportamiento, no de Manuel Velasco, que sabemos lo que sabe hacer, ni siquiera de Ricardo Monreal. No, rompe los tres principales personajes, hablando de Claudia Sheinbaum, de Adán Augusto López Hernández, de Marcelo Ebrard. A mi juicio, de entrada hacen pedacitos lo que firmaron Además, cuando se solicitaron su registro como aspirantes. Y lo leyeron en un compromiso de no aceptar compromisos con grupos de interés, grupos oligárquicos, grupos y con medios de comunicación, porque no solamente eran los medios, sino grupos de poder económico. ¿Quién puede financiar tal cantidad de espectaculares, de anuncios por todo el país? Sí, Adán Augusto, que tiene muchos, pero también Claudia Sheinbaum. Así es, y también y Marcelo Ebrard, y el propio Ricardo Monreal. Así es. No, que no se haga. Es que no es posible. Son tiempos tristes. Eso es. Y aquí el que ha liderado este proceso es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y para él no pasa desapercibido ya ese dijo tipo de de comportamiento. espectaculares. Pero solamente hasta que él dice que es un exceso, es que el Morena reacciona y dice, no se pasen de listos. ¿Quién han descolgado un espectacular? Nadie. No, pero el problema es todavía más grave porque se replica a nivel de los estados. Y se corre el riesgo de que se replique a nivel de las candidaturas locales. Es que eso ya está pasando. Sí, ya está. De Chuchita, bueno, compromiso con la patria, Sí. una En portada de revista. en el estado de Morelos, que está aquí enseguida, y en Puebla, que está aquí enseguida, donde Vengo habrá de Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez está lleno. tapizado de aspirantes a la candidatura a gobernador de Morena,
Y en ese sentido, vuelvo a lo mismo, no es solamente, la izquierda debe ser íntegra en el comportamiento Pero además el político. proceso no permitía eso, en principio. No estaba hecho para eso. Y Sí estaba hecho para eso, porque cuando se rompe también los tiempos legales. Sí, es decir, mira, ya le entró a la simulación también la oposición, dice, ¿cómo nos vamos a quedar atrás en esto? Entonces, eso no es bueno. Efectivamente son tiempos inéditos, pero yo insisto, uno lo sabe de la derecha. Las formulaciones como los amigos de Fox, burlando toda la legalidad para financiamiento. Pero entonces que lo haga la izquierda nos parece también normal. A mí no. Sí. Y yo El fin no justifica los medios. y yo lo digo a sabiendas de que no gusta en algunos ámbitos que uno exprese este tipo de posición. Pero tiene uno que no perder jamás la posición verticalidad, claro. crítica. Entonces, Por supuesto. pues sí, esto es lo que está en curso. Y yo digo, no solamente son los aspirantes presidenciales. En los 9 estados, mira, acabo de ir a León, Guanajuato. Ricardo Sheffield retratado con Claudia Sheinbaum. Y está bien, pues. En una portada de revista Oye, que nunca en había visto yo. espectaculares, eso no es correcto. ¿No? Yo lo critico del PAN, lo critico del PRIAN, lo critico también de Morena. Correcto. Ese nuevo modus operandi de las portadas de libros y revistas es nuevo. No, ni es nuevo. Lo peor es que lo heredan del es muy PRIAN. viejo. Exacto. Es muy viejo. O sea, lo rescatan del PRIAN y lo utilizan del PRIAN. Sí, y no es está una bien. simulación inaceptable. Mira, pasaría, y cerraría con eso, pasaría estás y resolvería de alguna forma que Morena dijera, es que son procesos inéditos. La misma derecha anda metida en eso. Entonces, pero sí queremos regularlo y pronto. Y anunciar cosas que sí realmente... se hagan. No que se comprometan los candidatos, porque ya vimos, les valió, lo leyeron públicamente. Salieron de ahí, hicieron lo que se les pegó la gana. O sea, digo, en la mañana tú te despiertas con información vomitiva, por ejemplo, el tema de los medios, con información vomitiva contra el presidente, y a mediodía ellos mismos, los precandidatos del movimiento de López Obrador, se van a los noticieros que vomitan todo el día contra López Obrador. ¿Cómo lo justifican? ¿Cómo justificas que Joaquín López Dóriga y Marcelo Ebrard parezcan hermanos permanentemente? Que aparezca Marcelo una y otra vez en esos espacios. ¿Cómo lo justifican? Entonces sí debe haber una revisión completa. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y decir, oigan, espérenme, por lo menos seamos congruentes. Yo sé que quieren ganar esta elección a como dé lugar, pero no es a como de lugar. pero no es a debe como dé ser a lugar. No, y se puede ganar de una manera actuando con Es que más honesta. ahorita están en el momento en que se puede ganar así. Pero aunque no, claro, aunque no. todas las adversidades, Aunque no. entonces ¿dónde está Pero la ahora congruencia? peor, Aunque no por más ganaras. razón, pues. Aunque no ganaras. Aunque no ganaras. Hay que buscar ganar, Que así pero ha sido hay que durante mucho ganar tiempo. en buena lid. Nosotros tenemos unos espacios informativos. ¿Cómo ganas tus audiencias? Pues a partir del trabajo que realizas. Exacto. No a partir de que te inflen de dinero, a partir del trabajo permanente, constante que haces, que vas construyendo una credibilidad, pero con trampas, inventando noticias, pues no, Sí, de acuerdo. Siendo deshonestos, pues. siendo deshonestos, Oigan, torciendo, para irnos, manipulando, mintiendo. ¿Viene su libro ya de izquierda? ¿Cuándo viene? Sí. Ya ¿Es que está entra? bien izquierda. No, en septiembre, ¿verdad? Sí, para septiembre, finales de septiembre, calculamos ya tener izquierda por fin en la mano. ¿Ya? Qué barbaridad. Y luego viene en realidad la tercera parte, porque parte. el primer libro es La La disputa disputa. por México, ahora izquierda, que es un repaso de 100 años, desde el 1923, y viene derecha, que es, pues uno conduce inevitablemente al otro. Sí, claro. Entonces, Que la idea era un tríptico, hasta Sí. gráficamente tenían la idea de Correcto, la disputa así en va. el centro. ¿Así va? Así Sigue viene. siendo igual. Correcto, así viene. Se va a reeditar la disputa.
Se va a reeditar la disputa, ya recuperamos los derechos de la disputa, los tenemos, son nuestros. Y entonces la idea es recuperar todo el tríptico. Va a ser la disputa por México, derecha e izquierda. Y antes de la elección del 2024 pensamos tener derecha. Y Álvaro se ríe luego, porque es risa de nervios. Que no ha escrito una palabra. No, ya tengo la primera línea. Dos palabras. Te entiendo perfectamente. Intolerancia y represión. Ahí está. Ya comencé, pero me falta todo. Desarrollo. 300 páginas. No, sí estamos. Yo sí soy nervioso hay mucho contenido. porque es ese mucho el trabajo. tema. Pues sí. Ahora Le queremos sacar el compromiso de vernos dentro de un año. Si es que todavía existe el programa, si es que todavía. No, antes mejor, porque no va a existir seguramente el programa. Yo como los veo, Nos vamos a ver. Antes, porque los Septiembre, llevan el septiembre. mismo ritmo del No, la piano. verdad es que octubre, lo que estamos viviendo efectivamente no solamente es inédito, que podría ser un lugar común, ¿no? Ni histórico, que igual podría ser un lugar común. Pero las dos palabras tienen sentido. Los acontecimientos a los que estamos asistiendo y que también por fortuna estamos pues tratando de hacerle entender con la sociedad, pues sí es un privilegio. Sí, Y en claro. eso somos muy privilegiados. Y con mayor razón uno tiene la obligación de actuar con mucha responsabilidad, con mucha claridad, sin dobleces. Y yo pienso que espacios de deliberación como este y como tantos otros, pues son muy útiles, Así es. incluyendo los de derecha. O sea, ahora que, por ejemplo, hay datos, sí, ya sé que nos vamos, datos Dice que no hay muchos. Ah, No hay pero muchos a lo que espacios voy de es, derecha. ahora que hay datos, por ejemplo, No más todos. datos económicos, ¿De debate? y va a haber datos sociales, de indicadores. Ojalá la deliberación pública se enriquezca a partir de datos y no a partir de prejuicios. Por eso va a comenzar la etapa de la revisión de este gobierno, Sí, claro. que va a estar en el centro de las campañas. Entonces va a haber una deliberación sobre si fue un fracaso, como lo afirmaron muchos desde el inicio o antes del inicio del gobierno, o si no, porque va a ser una elección también de continuidad o de cambio. Lo malo es que va a ser todos esos análisis van a pasar, o muchos de ellos van a pasar por ese prejuicio. Y nosotros tenemos como, no solo somos analistas o lo que seamos, pero también somos lectores y también somos ciudadanos, tenemos que buscar con lupa, yo creo, esos espacios donde de veras se haga un análisis. Pues yo creo que real los hombres de minucioso. negro, que estos que estamos aquí, podemos un tercer grado, no cuarto grado. De primaria. Sí, pero preescolar de primaria, preescolar. Muy bien, pues muchas gracias. Al contrario. Alejandro, Álvaro, en verdad, un placer. No, ojalá que con ustedes. no nos apedren después de ver este programa. No, yo creo sí. Sí, yo también. Bueno, entonces, no dentro de un año, dentro de mucho menos. sí, sí. Sí, Sí, porque Apenas tengamos izquierda en la mano, les proponemos, invítenos. Órale, Claro. va. La que va, ya está. Y venimos No, porque además ya va a haber candidatos. Sí. Eso es importante, va a haber ya candidatos y también eso va a, digamos, ir perfilando las cosas. Y luego vendrán etapas, yo creo que muy interesantes, lo que es la precampaña y la campaña. A mí me encantará ver qué es lo que va a armar José Ángel Gurría en términos de proyecto de nación. Sí, de verdad. Porque también Claudio X González lo había adelantado que estaba escribiendo. Ya lo iba a hacer, supuestamente. Luego pusieron a la secretaria general de los partidos, les Y dieron se los una patada quitaron. por el trasero y pusieron a José Ángel Gurría. Pero de pena ajena. Es la caray. derecha. Así son. Así. Vámonos. Y así es como lo hay que hacer. Gracias a Señoras todos. y señores, otro programón que va a tener que compartir, comentar y ya lo saben, nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos, bye. Bye. Chamuco TV.